Buenas tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida a este encuentro tecnoformativo de la materia automatización. Automatización. Muy bien, vamos a dar inicio a esta clase. Primero que, primero que nada, explicando que un PLC es un controlador lógico programable. Precisamente ese término programable nos está indicando que existe un... Sí, está grabando. Controlador lógico programable, precisamente que existe un lenguaje para programar. Y ese lenguaje de programación es lo que conocemos como el lenguaje de escalera o ley. ¿Ok? Y que por supuesto está en el video tutorial del uso de la programación a través de eso. Está en el video tutorial que ustedes ya pues han repasado. Así que vamos a empezar diciendo que el PLC físicamente es una cajita que tiene una serie de conexiones y aquí abajo vamos para hacer contestes con lo que aparece en el video, ¿sí? Con el modelo que aparece en el video. Aquí hay unos tornillitos. Este tornillo aparece marcado de forma especial porque corresponde a la línea, es decir, la alimentación. Y de este otro lado también puede aparecer así con una sola, ¿no? Pero en el video tutorial, el modelo que presentan trae la fase y el neutron separadas de esta forma. Entonces, cada uno de ellos tiene una salida. Entonces, tenemos aquí pues, las entradas, ¿verdad? Sería cero, uno, 2, 3, 4, por supuesto, la línea. Y aquí también tenemos las salidas, uno, 2, uno, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere controlar, por ejemplo, una lámpara, uno llega y coloca aquí la lamparita, ¿sí? Sí, y le coloca pues su fuente, ¿eh? Y de esa forma pues se activa. Ellos ahí dibujan un monillito más bonito. Fíjate. Yo voy a colocar ahí un motor. Vamos a usar un motor de C. Si es de C, pues esta fuente sería de corriente líquida. ¿Ok? Esas serían las conexiones que hay que hacer para poder trabajar con el PLC. Voy a controlar un motor de seca. La salida y la carga van a estar de este lado. Las cargas, la salida van a estar de este lado. Y de este lado van a estar las entradas que normalmente son switches, interruptores, sensores, etcétera. Y vamos a colocar aquí un pulsador. Un pulsador normalmente abierto que voy a llamar start o inicio. ¿Ok? Para hacer el más sencillo. Y lo conecto aquí a la línea que precisamente va a conectar, por ejemplo, a 24 voltios. Esta fuente puede ser también de 24 voltios, entonces sería también de 24 voltios. O del voltaje que se necesite, 48, etcétera, etcétera. Muy bien, puede ser menor también. Y todo depende. Entonces,
allí tenemos esas conexiones. Y aquí adentro, va a recibir el programa. Pero claro, el programa no lo voy a colocar aquí porque es que físicamente usted lo que ve es el PLC conectado a sus dispositivos de entrada y conectado a sus dispositivos de salida. Bien, entonces vamos a hacer que ese motor arranque cuando se presione Start. ¿Sí? Se pulsa Start, ese motor tiene que arrancar. Para facilitar las cosas, voy a cambiar el motor, ¿verdad? Por un bombillo, por una lámpara. ¿Sí? La lamparita normalmente se representa así, con una cosita así. Bueno, entonces, de hecho, pongámoslo así, primero para poner un solo. ¿Por qué? Porque cuando yo presiono Start, el bombillo prende. Cuando yo suelto Start, el bombillo se apaga. ¿Ok? Entonces, este Start está en la entrada uno. Puede ser, la entrada 0, perdón. Entrada 0. Puede ser 0, 0, pero repente que son hasta 10, 0, 0, 0, 1, 0, 2, hasta 10, ¿no? Y aquí vamos a representar la salida. Vamos a diferenciar el 0 por una plaquita aquí. La salida 0. Cada vez que yo pulso aquí, prende allá. ¿Ok? Cada vez que yo presiono aquí, prende allá. Esto se llama un contactor normalmente abierto. Para que la lámpara quede prendida cuando yo presione Start, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es usar un contactor que precisamente es la misma lámpara, ¿verdad? Es la misma lámpara y que cuando yo active la lámpara, cierra esto. Y así yo suelte esto, pues sigue estando prendido. Es lo que normalmente se hace. Entonces, este señor sería O. ¿Sí? Y de esa forma, cuando yo presiono Start, la lámpara me queda prendida. Cambiamos ahora sí, entonces, esa lámpara, motor. Los motores normalmente no aguantan esa prender y apagar, así que yo presiono, ¡pum! Eso es un peligro. Lo puedo dañar. Entonces, ahora sí, cuando yo presione Start, el motor arranca. Comienza a andar porque prende aquí y cierra aquí. Al prender esto, se cierra esto. Al pulsar esto, se cierra esto. ¿Ok? Y pasaría, imagínense que estos son dos corrientes, dos líneas de corriente. Entonces, cuando yo presiono Start, por aquí circula esa corriente y llega al otro lado del circuito. ¿Ok? Fase neutro, por decirlo así. De hecho, esta es una forma de conexión entre fase y neutro que se utiliza también físicamente. Y por eso es que se utiliza este lenguaje de escalera para la programación de PLCs, porque pues de alguna manera gráfica facilita el trabajo en estos casos. Entonces, cuando yo presiono Start, este se cierra, este arranca y al arrancar este también se cierra. Cuando yo suelto Start, este se abre, pero como este está cerrado, la corriente es como si la corriente circulara por esta línea hasta allá, por eso lo mantengo. Vamos a apagarlo. Para apagarlo, vamos a conectar aquí en el 3 un pulsador que llamaremos Stop. ¿Ok? Vamos a tener que colocarlo normalmente abierto. Si yo lo coloco aquí normalmente abierto, cuando yo lo presione, allá se debe abrir. Se lo voy a colocar aquí en línea. Y ese señal va a ser el stop, que está conectado a la entrada 3. Claro, esa es una de las formas, ¿verdad? Hablando, o una de las nomenclaturas que tanto se usan para programar en PLC. En el videotutorial voy a chequear. El videotutorial que yo les facilité se utiliza.
a las entradas I, O, y a las salidas Q, ¿sí? A ver, M. Ah, dice estar, esto, bueno, pues sí, aquí está. Y O para estar, estoy aquí, ajá, entrada 0.1, entrada 0.2, Q, son las salidas 0.1, el motor Q 0.1 es la salida, la primera diapositiva, en la otra diapositiva ya utilizan start, stop, M1, stop, bueno, fíjense, ya ahí está la explicación de por qué. Y ya en las diapositivas pues pueden reforzar ese trabajo. Recuerden que la actividad que van a hacer la pueden hacer a mano, la manuscriben, la copian, la escanean, sí, la hacen a mano, la presentan. También pueden usar el software Ladder que aparece allí sugerido en el video tutorial al final, si usted así prefiere. Pero si lo hacen a mano, con el mismo la ventaja que tiene el tutorial, el lenguaje, el simulador, es que usted pues, puede verificar que todo esté funcionando como debe ser. Ajá, bueno, con esto prendo, apago, mantengo encendido un motor. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para... Vamos ahora a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Ejemplo un poquito más complicado. El más fácil, quizás le llaman arranque y parada de un motor. Vamos a buscar un ejemplo ilustrativo aquí. Aquí lo tengo, de hecho, yo lo tengo aquí anotado. Aquí está. Dice así. Construye el diagrama Leiber. Construye el diagrama escalera. Dice eso. Voy a delimitar. Construya el diagrama escalera que cumpla las siguientes funciones. Al presionar P1, enciende la lámpara 1. Al presionar P1 con pulsador, al presionar el pulsador P1, enciende la lámpara 1 y permanece en ese estado. Al presionar P2, el L2 enciende y permanece en ese estado, o sea que es muy parecido al del arranque del motor, ¿no? Si una de estas luces está encendida, la otra no debe encender. El L2 está apagada. Si el L2 está encendida, el L1 permanecerá apagada. El resumen del PDF. Si una de estas dos luces enciende, la otra no debe encender al presionar su pulsador, o sea que lo bloquea. L1 es, si yo presiono P1, L1 enciende y L2 está apagada. L2 enciende si L1 está apagada. En caso contrario, no, no, no. ¿Ok? Ajá.
Y finalmente dice, al presionar el pulsador P3 se apaga la luz que está encendida. Apaga, apaga la luz, de hecho. Apaga cualquiera de las dos que esté encendida. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy a llamarlo con los mismos nombres que están allí. Tenemos el pulsador 1, ¿sí? La lógica me dice que eso, cuando yo presiono el pulsador 1 se enciende la lámpara 1, ¿verdad? Eso es lo primero que se. Y cuando presiono el pulsador 2 se enciende la lámpara 2. Pero, como es un pulsador, cuando yo lo suelte se apaga. Entonces, para evitar que eso ocurra, yo coloco aquí, en paralelo, a esta L1. ¿Vale? Cuando el 1 encienda, pues este se cierra encendido. El mismo enclavamiento que vimos hace rato con el ciclo, ¿no? Lo mismo hago aquí para el L2. Pero hay una condición adicional, ¿no? Que si el L2 tiene que estar apagado. Es decir, aquí van a ver unos contactores adicionales. Porque voy a repetir cómo dice el ejercicio, ¿no? Dice así. Dice, si una de las luces está encendida, la otra al, no debe encender al presionar su respectivo pulsador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver primero que nada si va a estar normalmente abierto o normalmente cerrado. Bueno, yo creo que normalmente cerrado. ¿Ok? ¿Por qué normalmente cerrado? Bueno, yo presiono aquí y se me enciende este. Y este se me tiene que abrir para evitar que cuando yo presione P2, ¿bien? Entonces, hago un cruce. L1 aquí y L2 aquí. Entonces, la segunda condición que aparece allí que dice así, al presionar P1, enciende L1 y permanece encendida. Al presionar P2, enciende L2 y permanece encendida. Para que permanezca encendida, uso esto. Ajá. Si una de las luces está encendida, la otra no debe encender. Ok, perfecto. Quiere decir que cuando este señor se activa, esto aquí se abre y permanece abierto. Y hágale lo que le haga yo a P2, esta no va a prender. ¿Estamos claros? O sea, aquí en este caso, en el otro caso, ¿qué ocurre? Cuando si yo presiono P2, L2 aquí arriba se abre y al abrirse no me va a dejar encender algo. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, hay un pulsador P3 que apaga a L1 y a L2. Es decir, que estos señores se apagan, ¿verdad? Cuando se pulsa ese pulsador. Ese pulsador normalmente también está abierto. Quiere decir que en el esquema va a estar cerrado. Y aquí vamos a colocar P3. De manera que cuando yo presione P3 se abra aquí y aquí. Cual sea lo que esté encendido, pues lo apago. Esta es la forma de resolver este proceso. Tomen nota, fotografía, etcétera, etcétera. Y mientras toman nota, fotografía, etcétera, etcétera, voy a ir dictando el último ejercicio de esta tarde.
Pero muy bien, vámonos con este que está un pelo más complicado. Y dice así, construya un diagrama de escalera que al presionar P1 encienda, encienda una luz, no, encienda la lámpara L1 y permanezca en su estado. Al volver a presionar P1, apaga aire y permanece en ese estado. Sí, apagado. Muy bien, muy bien. Vamos a pensar cómo se puede hacer, ¿no? Ah, pues tiro en línea, luego te lo aguanta todo, y yo digo, bueno, y tengo a P1, tengo a mi lámpara 1, ¿sí? Y bueno, pues yo dije, ya con esto yo cumplo con la primera parte, ¿sí o no? Para el presiono P1, la lámpara se enciende, este se enciende, y la lámpara me permanece encendida. Eso debe ser lógico, ¿no? Pero resulta, pasa y acontece que no es tan fácil. Ahora me dicen que al volver a presionar P1, apaga el 1. ¿Ven? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, uno lo que puede recurrir es a algo extra. Vamos a crear un contacto, ¿sí? Un contacto que se va a cerrar cuando este B es como una carga, pero interna. Así como esta lámpara se enclavaba aquí. Bueno, eso es como una lámpara, o como una, de hecho, una bobina. Una bobina que cuando recibe alimentación que cierra el mundo. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a colocar pues, las condiciones de encendido y apagado. La primera, para encender, esto está normalmente abierto, ¿sí? Y aquí es donde voy a colocar a P1. Eso enciende a P1. Y para que la bobina conduzca, pues aquí abajo coloco a bobina 1. Entonces la bobina está encendida y estos dos están cerrados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y cuando vuelvo a presionar P1, apago a la bobina. ¿Y cómo logro yo eso? Bueno, resulta fácil, acontece que yo puedo colocar aquí abajo, ¿verdad? Otra bobinita 2. Y a esa bobinita 2 le coloco aquí también a P1. Pero hay una condición para ese P1, ¿sí? ¿Verdad? Voy a colocar aquí a la bobina 2 que va a estar normalmente apagada. Bien. Y como va a estar apagada normalmente, no, aquí tengo un problema. Se me borra, ¿no? Cuando yo presione P1, este aquí se activa, entonces va a tener que necesitar como tres bobinas más para hacer esto. A ver,
Pero voy a repetirlo. Vamos a usar unas bobinas, ¿sí? Cuando yo presione P1, voy a tener una bobina 1 que me va a encender. A la lámpara la voy a colocar al final. Ya van a ver por qué. Entonces, voy a colocar aquí a esa bobina 1, aquí una bobina 2, posibles soluciones. Y voy a colocar una bobina 3, que la voy a necesitar. Y por fin a la lámpara se va a encender. ¿Ok? Necesito, pero más complicado. ¿De qué ocurre? Voy a encender la bobina 2. La voy a encender cuando la bobina 1 se cierre. ¿Sí? La bobina 3 la voy a encender también. Va a encender a la bobina 3 cuando luego se cierre. ¿Verdad? Pero no hay espacio. Ya, muchachos, no hay espacio para el que son muchas. La solución no es eficiente, pero hay que definir esta primera. Entonces, la bobina 1 también me activará la bobina 3. ¿Bien? Y de hecho, es la bobina 3 la que me va a encender a la lámpara 1. ¿Ok? Tengo mi presión aquí, bobina 1. Pues para que este se permanezca cerrado, aquí tiene que estar, obviamente, tiene que estar bobina 3. ¿Ok? Muy bien. Para que este permanezca cerrado, tiene que estar lleno de bobina 3, obviamente. Sí. Pero no solamente eso. También aquí tiene que estar bobina 3, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Yo tengo que usar esta bobina para apagar. ¿Ok? Cuando yo la presione aquí, entonces yo voy a colocar acá a bobina 3, pero cerrada. Y aquí a bobina 1, pero cerrada. Y para resolver el problema con bobina 3, aquí voy a colocar a bobina 1 abierta y aquí a bobina 3 cerrada. Y de esa manera, cuando yo vuelvo a presionar P1, al revés, pues, abierto arriba y abierto abajo. Cuando yo voy a presionar P1, B3 se me apaga. Esa es la posible solución a este ejercicio. Bueno, muchachos, vamos por terminada la clase. El ejercicio que ustedes van a resolver es mucho más sencillo. Ya está en el aula virtual y espero que el domingo pues lo entreguen a la hora que corresponde, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, me pregunten.